licenciada Beatriz González, de Incofan. Platíquenos, licenciada, lo que nos quedamos pendiente y todo, que ya en el Inter ya empezamos a platicar otras cosas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en las familias y todo se da, se pudiera decir que el favoritismo con los hermanos más grandes? ¿Cómo se puede solucionar para las personas que nos están viendo y que a lo mejor es su caso? El que los papás tengan favoritismo por un hijo provoca muchos celos a los chiquitos, y entonces ahí habría que ver en un trabajo de constelaciones qué es lo que les está representando ese hijo mayor a los papás para que lo favorezcan más con respecto a los otros. Muchas veces le quieren dar responsabilidad o autoridad que no les corresponde a los hijos, y los hijos son muy nobles y toman esa autoridad y toman esa responsabilidad, y a los hermanos no les gusta porque no es el papá, no es la mamá, es el hermano mayor, pero no tiene la autoridad, y los hermanos menores resienten fácilmente esa autoridad impuesta que no la quieren ellos seguir. Entonces entran los celos. ¿Por qué? Porque se rompe ahí un orden. El orden de la autoridad la tiene papá y mamá, no el hijo mayor. El hijo mayor podrá tener por periodos cortos responsabilidades de hacer ciertas cosas por la edad, pero no la autoridad. O sea, puede tener la responsabilidad de que eso sí le sucede. Como eres el mayor, tienes que demostrarle a tus hermanos y estudiar y empezar a hacer la tarea y recoger la ropa y cuestiones de... O sea, lo que sería normal, lo que responsabilidades. Sí, para que entre todos ponga el ejemplo y puedan seguirlo. Pero el hermano mayor no tiene la autoridad ni de dar permiso ni no dar permiso, ni de quién se quita ni quién se pone, ni si comes o no comes. Y cuando estos hermanos mayores suelen ser así, ¿cómo se les puede hacer para que cambien y empiecen a ver de que tú... Bueno, hay que ver por qué los papás le sueltan esa autoridad. Entonces habría que trabajar con los papás, con el papá o con la mamá, para ver por qué tiene esa autoridad. Le han soltado esa autoridad que no le corresponde. Porque no le corresponde, la autoridad la tienen los papás, no los hijos. En ningún caso, ni aún cuando son viudas o viudos, o que el papá está ausente o divorciados, tampoco. Por ejemplo, los divorciados, los hijos, es muy fácil, los hijos hombres que quieran tomar la autoridad de que su mamá, entonces ya como se divorciaron, ningún hombre se le acerca. Platíquenos de esos casos porque es muy común, ¿no? Sobre todo, bueno, a mí me ha tocado ver casos aquí en Chihuahua y todo, de que se divorcian y todo, y los niños grandes siempre están así como que, no, nadie se le acerca a mi mamá, o mi mamá es mía. Mi mamá es mía, no. En primer lugar, se les tiene que enseñar a los hijos que la vida amorosa de los padres no les compete a los hijos. Es otro valor que hay que enseñarles desde chiquitos. Por eso te digo, el trabajo de las constelaciones, la filosofía está llena de valores. Si usamos estos valores, los podemos aplicar en todos estos casos. A los niños ustedes no se meten en la relación amorosa de papá y mamá. Si papá y mamá se pelean, no se preocupen, son cosas de adultos, a ustedes no les va a pasar nada. Si pasa algo, nosotros les vamos a informar. Son cosas que los hijos, los papás les dejan la puerta abierta para que se enteren y sepan de los pleitos y de lo que está pasando. Les das autoridad, se meten en la vida amorosa, se va papá, y si el hijo siente que la mamá debe ser bien tratada o que
su mamá no hizo lo correcto, no va a permitir que ningún hombre se le acerque a la mamá, porque entonces le va a faltar a su papá, si es de su papá, no es de nadie, como si fuera propiedad, porque están equivocadamente informados, están desinformados, es una información equívoca la que reciben, no necesariamente verbal, pero como la dinámica de la familia se presenta, ese hijo dice que no se acerque nadie a mi mamá. Sí, ¿por qué? Si tú no confunden, a ver, tú, hijo, eres hermoso, maravilloso y llenas una parte muy importante del corazón de mamá, pero nunca vas a llenar el corazón de mamá como lo puede llenar un hombre. Son dos cosas diferentes, son dos amores diferentes. Y esto es al revés también con la hija, ¿no? O sea, son amores que no son compatibles, o sea, no es uno en vez de otro, no son sustituibles, son dos espacios, son dos amores diferentes, son dos relaciones diferentes. ¿Sí? Cuando los hijos se meten en estos espacios, están confundidos, desinformados y y si la mamá no pone límites de respeto, pues se le trepan literalmente y no pueden permanecer en una relación de pareja. Claro, porque cuántas veces no ha sucedido también la señora, no sé, que se le muere el viejito o se le muere el esposo o se va el esposo o X y se queda con toda la bola de hijos y como que no le permite, ¿no?, volver a rehacer su vida y al final todo el mundo se va y la pobre viejita se queda sola. Sí, al final todo el mundo se va, exactamente. Y le quitaron la oportunidad de haber vuelto a ser feliz o de ser feliz en el caso de hija. No, o sencillamente también sucede mucho que los hijos, ¿quién te va a querer si somos 8? ¿Quién va a venir aquí a mantenernos? No, si no se trata de mantener porque son 8. Si el papá no dejó con qué mantener a los 8, no tiene por qué venir uno a cumplir la falla del otro. Claro. Sí, pero sí puede mantener una relación amorosa con otra persona. O sea, en un arreglo, con un equilibrio, punto y aparte. Sí, no, pero los hijos se sienten dueños y poseídos de la mamá. De la mamá. Y la mamá, desgraciadamente, se deja. Y eso es lo que pasa, por eso como desconocemos toda esta filosofía, permitimos que se hagan muchos embrollos y que se hagan muchos conflictos, sin saber qué es lo que estamos haciendo. Queremos ser buenas mamás, no queremos hacerle daño a los hijos, pero la función de la mamá no es que mi hijo me quiera. Y en el no querer se le fue la vida. Y sí, tienen miedo de que entonces mi hijo no me va a querer o no me va a aceptar o voy a ser mala mamá, porque desconocemos nuestras funciones. Igualmente, el hombre desconoce, en la gran mayoría, desconocen sus funciones, que es parte de una filosofía de vida. Hellinger, toda esta filosofía de vida la sacó de teología, de la Biblia, de la observación de tribus como son los zulúes, que son caníbales en Sudáfrica, como estas tribus, siendo caníbales, podían respetar tanto a sus padres y a sus ancestros y a sus muertos. Y la sociedad tan diferente como bien vivían con respecto a los occidentales. Entonces él empezó a ver qué era lo que hacían, cómo honran a sus muertos, cómo respetan a sus padres y a pesar de que son caníbales, o sea, se comen a los humanos, o sea, pero no se van a comer a sus padres, se comen a los humanos de la otra tribu, pero no ellos, no entre ellos. Y el respeto a sus padres y cómo podían vivir en esa sociedad con mucha calidad de vida. Y
independientemente de sus limitaciones indígenas, culturales o sociales que podamos nosotros creer que son mejores o de más comodidad. Entonces todo eso lo extrae Hellinger y es una filosofía de vida hermosa. Y es como empieza a ver. Y es como aplicándola, conociéndola, aplicándola a tu diario vivir, puedes tener mucho mejor calidad de vida, te evitas muchísimos conflictos. ¿A dónde van los hijos cuando la relación de los padres está en una postura de divorcio? ¿Con quién deben de irse los hijos? ¿Qué se debe hacer ahí en esos casos? Los hijos se deben de ir con aquel de los padres que hable menos mal de la pareja. Difícil el caso, ¿no? Difícil el caso. Porque entonces, si yo, mujer, hablo menos mal de tu papá, te voy a lastimar menos a ti, mi hijo. Si yo hablo muy mal de tu papá y vives conmigo, te voy a lastimar todos los días porque hablo mal de tu papá. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando el papá que se fue todo se casa con una persona de, pues, mala persona, vaya, y el papá quiere imponer a que le digan, es tu mamá, cuando perfectamente bien sabe que no es tu mamá? ¿Ahí qué se debe hacer en cuestión de los niños? Ahí el problema es que le quieren, no le dan el lugar de respeto y de honra a la verdadera mamá. En el caso, por ejemplo, que el En los papá viudos, está... en un viudo, por ejemplo. Y en el caso, por ejemplo, de cuando es divorcio, ¿no? Cuando es divorcio, le tienen que dar el respeto y el lugar a la mamá porque se haya divorciado. Y si la nueva pareja es tu mamá de cariño ahorita aquí cuando estamos, pero tu mamá real es la que no le puedes quitar. Es como los huérfanos, no les puedes quitar la mamá biológica, nunca. Ese es un vínculo que nadie podemos borrar. Es un vínculo indisoluble. Y cuando, por ejemplo, la persona esta en cuestión que está con el papá y todo, ella jura y perjura y dice que son hijos de ella, ¿ahí cómo se le trata eso? O sea, que por el querer estar con el papá y tomar ese papel, se pudiera decir, dice que los hijos son de ella también. ¿Ahí cómo se maneja? O psicológicamente, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? A ver, yo puedo decir que los hijos de mi esposo son míos, son mis hijos, y tratarlos bien como si fueran mis hijos, pero si yo los tomé ya grandes, pues los hijos saben que tienen su mamá. Y si yo puedo honrar a la mamá que se fue divorciada, muerta, abandonó, los hijos la van a